supone que por regla general para el estudio de la Biblia lo más recomendable sería que los seres humanos quedemos anulados y de que solo se comente acerca de la figura central que es Cristo, que sea Él el único que se debe dar la gloria y la honra, porque fuera de ahí se puede caer en presunción y en diversas vanaglorias. Pero cuando se trata de testificar, como para poder hacer una comprobatoria de un párrafo extra bíblico, solo para indagar, para conocer y saber si realmente es verdad o es mentira, únicamente alguien que posea ciertas facultades de inquirir esos ciertos escritos debe hacerlo en ciertos lugares, en tiempo y espacio, y además ubicación, solamente para, como dice el Señor, si la doctrina o si el Espíritu procede de Dios, que indudablemente tendríamos que testificar sobre este asunto muy importante y tiene que ver con el tema precisamente de la adoración solar. Para dichas comprobaciones difícilmente muchas o algunas personas se van a prestar para ese tipo de comprobación, porque automáticamente debes caer en una confrontación espiritual y eso a muchas personas les desagrada, porque sería confrontación entre carne y espíritu, así como dice la escritura, la lucha ya no sería contra carne ni sangre. La pregunta inicial sería, ¿este párrafo cuánta verdad puede contener? ¿Será cierto que en ambos bandos se puede recibir algún tipo de poder? A pesar de que se ha comprobado de que casi el 99% de los escritos de esta famosa escritora fueron producto de un plagio, aún así eso no significa de que esté apegado precisamente a un porcentaje alto o bajo respecto a su veracidad, en vista de que fueron escritos por otros autores que de la misma vez tuvieron sus fundamentos para hacer ese tipo de documentos, que de la misma manera nos hemos visto en la comprobación de tales escritos. En el párrafo contenido en el libro Primeros Escritos, que nos declara un tipo de poder otorgado basado en la doctrina del santuario, en la cual al Señor, al haber abandonado el segundo compartimento, muchos, o bien la mayoría, se mantienen en un sitio en el cual su presencia ya no se encuentra en ese lugar y fue ocupada por otra presencia, una falsificación o sustitución que a la misma vez les entrega poderes. Cuando iniciamos a la apertura de este estudio de un compendio de sus escritos denominado Recopilación de párrafos con tal de presentar una idea acerca del tema de la salvación, inicialmente este libro, que lo tratamos de leer en dos lugares distintos que se supone que eran o estaban viciados y afectados por batallas y confrontaciones con los espíritus. En el primer lugar de ellos, el ataque consistió desde dos frentes: la impresión y el terror de verse perdido, afectando directamente las emociones. Después, una plaga que cuando otra persona que era un estudiante a ministro de teología adventista llegaba al lugar donde nos encontrábamos, todo volvía a la normalidad. Era como si algo nos dijera que no estudiásemos tales escritos. En esa oportunidad teníamos la posición de adoración norte-sur. Luego, cuando estudiamos un compendio de comentarios que muchos aseguran que de la igual forma están viciados, en otra de las habitaciones, al lado del punto central de manifestaciones, al ver que el resultado fue muy similar a la experiencia de los discípulos camino a Emaús, al dar positivo, lo realizamos en más de una ocasión, y en una de ellas acompañado a la cual también afectó. En esa ocasión, mientras estaba lloviendo, deseábamos presentarnos al culto de oración y oramos para que dejara de llover.
y efectivamente dejó de llover. Tanto el templo al cual íbamos a asistir, así como la habitación, ambas estaban direccionadas oeste-este, en otras palabras, dirección solar. Y en esa oportunidad recibimos dicho poder que, según los escritos de White, no procede de Dios, sino más bien de una falsificación. Luego, en otra ocasión, mientras nos encontrábamos en una campaña denominada CR91, en la cual se debían realizar 3 grandes conferencias en el sector sur de la capital como resultado para la construcción de un templo que, por supuesto, no perdería su direccionalidad solar. En esa oportunidad, en la primera campaña, realizamos una oración en círculo para pedir por los nuevos miembros y que ellos fuesen impresionados por la supuesta verdad. En esa ocasión, una pareja entre el grupo fue alcanzada con una de las tantas manifestaciones de su poder en la más conocida estática eléctrica. En esa ocasión, el círculo, que muchos afirman que es antibíblico porque no es una costumbre cristiana, sino más bien ocultista, nuestra ubicación en ese lugar entonces fue de oeste a este. Estábamos ubicados en dirección solar oriental. Ahora bien, previo al abandono del adventismo, en otro templo que igualmente posee una clara ubicación solar, asimismo como los templos católicos, todo el resto de las religiones de la provincia vaticana, en un culto de uno de sus sábados, mucho antes de la oración pastoral, nos encontrábamos en plena comunicación del mensaje en las bancas traseras de la iglesia. En eso se venía la oración principal previo al conocido culto divino. En esa oportunidad escuchamos la famosa voz interna que nos instaba a la reverencia e inclinación, o bien, como el libro de Ezequiel reprende como la peor de todas las abominaciones de la tierra. Acatamos y guardamos silencio y nos presentamos a la oración en obediencia. En esa oportunidad recibimos en carne propia la famosa estática eléctrica, junto con un acompañante que estaba a nuestro lado. Luego de la salida de esa denominación, solicitamos al Señor en oración secreta que supuestamente solo Dios conoce, con evidencia que si era correcto que hubiésemos abandonado a la congregación, y pedimos evidencia y pruebas de que si deseábamos que regresáramos, y efectivamente dio afirmativo. Muchas personas en la habitación, en el hogar, en casi más de una semana se presentó dicha evidencia vista por los habitantes de la casa, que consistía en un claro mensaje de las aves. Nos están diciendo los escritos de White que la misma iglesia cayó en ese segundo compartimento en el cual está recibiendo una falsificación de su poder, mientras que aparentemente nos instan a regresar cuando se supone que las evidencias apuntan a congregarnos. Si hacemos únicamente obediencia a lo escrito en la teoría, deberíamos abandonar, pero a la práctica se debería hacer caso omiso a la Biblia, porque de alguna manera, o luego el sacrificio expiatorio, todo ello quedó sin efecto, y todos pueden adorar libremente sin prejuicio a su conciencia. Y si piensan que no se recibe ningún poder, pues esto es poco decir, porque así como los que poseen facultades de sentenciar y afectar incluso a todo un sistema a nivel mundial, en vista de los factores que fuesen. Demos la cita desde la versión 1535. Esto hace referencia a los 2 testigos, que se puede aplicar también a los verdaderos hijos de Dios, que también poseen una falsificación evidente. Y si algún hombre los lastimara, ellos saldrían de sus bocas y consumirían a sus enemigos. Y si alguno les hería, sería necesario que los matara. Pregunta: ¿a quién acatamos órdenes? La Biblia nos dice que debemos abandonar, mientras que al mismo tiempo
de igual manera se contradice con la misma ubicación solar que mientras la condena con sus leyes, a la misma vez la utiliza en varias ocasiones. Mientras los escritos de White que confirman lo mismo, a la misma vez se contradice también. Eso en cuanto a la salida, mientras insta a salir, a la misma vez procura que las personas se mantengan dentro de la congregación. Las evidencias de un espíritu que en apariencia procede de Dios y que nos indica que debemos regresar cuando supuestamente nadie puede leer los pensamientos, únicamente Dios. Y por último, en todo este tiempo fuera, las claras evidencias del abandono a la práctica nos declaran salir dicha deficiencia a la carne que no dejaba levantarnos, pues efectivamente nos dejó y en cierto modo hemos muerto representativamente. Lo cierto del caso es que nuestros orígenes no son como los de cualquier otro, en donde ninguna religión tiene absolutamente nada que ver, mucho menos las personas. En nuestro propósito inicial fue el abandonar y al apartarnos fue únicamente con la idea de volver a retomar el rumbo fuera de toda forma exterior de religión y dirigirnos y apegarnos a regresar a nuestros orígenes iniciales. Y las facultades perdidas gracias a todas esas falsas formas de piedad, que en cierto modo se nos da muy bien la interpretación. Por ello es que establecimos estas páginas para su publicación de nuestros trabajos, que hacemos en forma continua desde hace ya más de una década en forma independiente.